Se conoce como screening interview a la primera entrevista que tendrá lugar una vez que hayas solicitado asilo. Si has solicitado asilo en el puerto de entrada al Reino Unido, normalmente la entrevista se llevará a cabo el mismo día por un funcionario de inmigración. Por lo general, si solicitas asilo un tiempo después de entrar en el Reino Unido, la entrevista será realizada por la Unidad de Evaluación Screening Unit del Ministerio del Interior, Home Office, situado en Croydon, en el sur de Londres. El Home Office es el departamento del gobierno británico que gestiona las solicitudes de asilo. Si estás en un centro de detención en el momento de solicitar asilo, tu primera entrevista probablemente tendrá lugar en el centro de detención donde te encuentras. Mucha gente que está detenida cuando solicita asilo recupera su libertad después de la primera entrevista. La mayoría de las personas no tienen la oportunidad de hablar con representantes legales antes de la primera entrevista, aunque es una buena idea intentarlo si es posible. Tu representante legal no estará presente contigo en el momento de la entrevista. El funcionario del Home Office que te entrevistará tomará notas durante la entrevista en una plantilla a tal efecto. Es muy importante que obtengas una copia de estas notas. Te proporcionarán intérpretes si es necesario. Si tienes algún problema con tu intérprete, no puedes entender lo que te dice, no te puede entender a ti, hablas un dialecto diferente o piensas que no está siendo profesional o haciendo su trabajo correctamente, es muy importante que se lo digas a la persona que te está entrevistando y le pidas que lo escriba en el registro de la entrevista. Si ha habido un problema durante tu entrevista, puedes comentárselo a tu representante legal en una fecha posterior y normalmente enviará un escrito al Home Office sobre esta situación, pero es mucho mejor que el problema quede registrado por escrito en el momento de la entrevista. En el screening interview te harán algunas preguntas básicas referentes a tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu nacionalidad, tu origen étnico, tu religión, tu familia, tu salud, tu viaje al Reino Unido y la razón por la que has venido al Reino Unido, o sea, la razón por la que estás solicitando asilo. Solamente te deberían hacer un par de preguntas breves sobre esto, ya que las preguntas más detalladas tendrán lugar durante la segunda entrevista llamada Substantive Interview. Una de las preguntas más importantes en esta primera entrevista es probablemente sobre tu viaje al Reino Unido. El Reino Unido usará esta información para determinar si es su responsabilidad considerar tu solicitud de asilo. Te preguntarán si has solicitado o recibido asilo en algún otro país y en el caso de que hayas cruzado algún otro país en tu viaje, ¿por qué no solicitaste asilo ahí? Si eres una persona adulta y el Home Office puede probar que has viajado a través de otro país europeo antes de llegar al Reino Unido, podrán intentar transferir tu solicitud a ese país y decirte que tienes que volver a ese país para que tomen la decisión sobre tu solicitud de asilo ahí. Si el Home Office intenta transferir tu solicitud de asilo a otro país europeo, es posible que puedas oponerte a ello en base a las condiciones del país que te intentan transferir, si hay razones importantes por las que tienes que quedarte en el Reino Unido, o si el Home Office no ha seguido el procedimiento correctamente. Por ejemplo, el Home Office no ha cumplido con las fechas límites para trasladar tu caso de asilo a otro país o para trasladarte a ti a ese país una vez que hayan aceptado que tu caso de asilo se considere ahí. Incluso si el Home Office no intenta usar tus huellas dactilares e información de tu viaje al Reino Unido para transferirle la responsabilidad de tu solicitud de asilo a otro país europeo, podrían usar esta información para argumentar que si realmente estuvieras en peligro, hubieras solicitado asilo en el primer lugar donde te hubiera sido posible. Generalmente, la primera entrevista es breve, pero eso no significa que no sea importante. Lo que digas en la primera entrevista será comparado con lo que digas en la segunda entrevista, llamada Substantive Interview, que tendrá lugar más adelante, y también con otras declaraciones escritas que hayas hecho al Home Office e información sobre tu país. Si encuentran incongruencias en esta información, podrían alegar que tu historia no es verídica y que no eres un refugiado o refugiada.